tal? Buenas noches. Estamos con Elictro Conis, una persona que ustedes ya conocen en el canal. Él ha tenido algunas participaciones exponiendo sobre Sherlock Holmes, la novela detectivesca, ha presentado algo de su obra. Y hoy vamos a continuar con esta presentación de la obra que está generando Elic, este joven escritor muy talentoso, como les he dicho, y no me cansaré de decirlo, Elic. Gracias. Y pues nos vas a hablar de esta novela que se ve al fondo de su librero, que se llama Iluminaciones. Ahí Así está. es. Perdón, no novela, este panfleto que trae un conjunto de microficciones, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Y pues bueno, quisiera que me hablaras, aprovechando de esto y corrigiendo mi error de decir que es una novela, que nos hablaras de qué es una Bueno, microficción. sí, vaya, es un género que tiene muchísimo, del que se habla mucho, que tiene muchas posibilidades y por lo tanto también de pronto recibe distintos nombres, microrelato, minificción, varios. Y sin embargo, lo que podríamos decir son es que son creaciones literarias, es importantísimo entenderlo como literatura, que en muy pocas palabras causan un efecto particular en nosotros. No son cuentos chiquitos. Decir que una minificción es un cuento chiquito sería tan equivocado como decir que un cuento es una novela chiquita. Y no, son géneros diferentes, cada uno tiene sus particularidades y la extensión es resultado de otras cosas. En el caso de la minificción, es un género que juega mucho, se abren muchas posibilidades a través de esta búsqueda de la concisión, de la brevedad y sobre todo, diría yo, del impacto conciso, digamos, ¿sí? De causar ese impacto ya sea hacia lo satírico y para reírnos, o hacia el terror, o hacia lo más duro que nos pueda pegar en los sentimientos, pero eso a través de un instante, un chasquido de dedos. Y es un género muy reciente que en realidad se empieza a desarrollar apenas el siglo pasado, en los años 1900, a diferencia del teatro, de la novela, de la poesía, del ensayo, que tienen ya varios siglos. La minificción surge hace algunas décadas. Y además en México podemos estar muy orgullosos de tener grandes representantes. Uno de sus primeros expositores fue Julio Torri a principios del siglo pasado, que en su libro de fusilamientos ya empezaba con frases muy breves, pero a la vez muy contundentes, a describir lo que pasado el tiempo se entendería ya como un género. Porque claro, después escribió en minificción también otros como Arreola, también aquí en México, o más hacia el sur y también en Europa cuando estuvieron allá, Cortázar, Borges y otros tantos. Hacia finales de siglo, también uno de los grandes expositores guatemalteco de origen, pero que radicó muchos años aquí en México, fue Augusto Monterroso, y todos conocemos la más famosa de sus minificciones, El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y muchos dicen, bueno, ¿y qué tiene esto del literario? ¿Cuál es el chiste? Y yo también lo pude haber escrito. Bueno, pensemos, cuando despertó, ¿quién? ¿El dinosaurio? ¿Cuál dinosaurio? ¿Y cómo que cuando un ser humano despierta a su lado hay un dinosaurio? Estas dos especies no convivieron hasta donde nosotros sabemos. Entonces, son muchas las cosas que se pueden ir despertando. Si nos damos cuenta, podemos preguntarnos más y contestar más de esas palabras que Monterroso escribió. Es mucho el trabajo que nos deja para nosotros ir imaginando. Hay otras todavía más cortas, como una que se le atribuye a Hemingway, que tiene en inglés 4 palabras y en español apenas 5. El título es Se vende, tal cual, como un anuncio de periódico. Se vende. Y la minificción dice, zapatos de bebé nunca usados. Sí, sentimos el impacto, ¿no? Y claro, ¿por qué esos zapatos de bebé se están vendiendo ahora y nunca fueron usados? Falleció el bebé ya nacido, nunca nació siquiera, lo abandonaron. Bueno, podríamos imaginar mucho. Y además tenemos ese impacto en el corazón que nos causó ya la minificción. Entonces es un género que a través de eso, digo, de la brevedad como principal herramienta, pero también muchas otras, nos crea esos impactos, esas iluminaciones, y que también echa mano de algunos otros artificios. Decía yo, el juego con los títulos, por ejemplo, y entre ellos hay minificciones que tienen títulos más extensos que la propia minificción.
Hay minificciones que solo tienen el título y el resto está en blanco. Hay muchas posibilidades, pero además la minificción se atreve a jugar con ciertas formas textuales que no reconocemos convencionalmente como literarias. Por ejemplo, un recado casero, una receta de cocina, una conversación de WhatsApp, y muy distintos. Eso incorporarlo, ¿cómo sería un texto literario en esa forma? ¿Qué podríamos hacer con él? Y muchas veces usa también referencias conocidas, lo que conocemos como intertextualidad. Habla de la mitología, habla de la historia, habla de la cultura popular de nuestros días, habla de todo lo que pueda para tomar referencias que tenemos y a partir de ellas contarnos algo distinto. Eh, y por eso también muchas veces revisita, reinterpreta historias que creemos tener ya muy conocidas, como la mitología griega, por ejemplo, como la historia de México. Se pregunta, bueno, eso que nos enseñaron en la escuela y que hemos leído en cientos de libros, ¿realmente ocurrió de esa manera? ¿O un poco diferente? ¿Qué tal si no hubiera pasado esto, sino esto otro? Así que constantemente es una herramienta también para preguntarnos si aquello de lo que estamos seguros realmente ocurrió, y si ocurrió así. Así que, en muy pocas palabras, la minificción, este género tan reciente, que a través de la brevedad explota muchos recursos, busca eso, con muy pocas palabras, hacernos sentir, pensar, reflexionar en muy distintos sentidos, pero eso mediante, quizá podemos ir un flechazo que nos impacte, que nos atraviese en unos cuantos segundos. Ahora, a partir de esto que nos cuentas, que es la microficción, creo que la pregunta obvia que seguiría es, ¿y Elic por qué decide escribir microficciones, ¿no? ¿Qué pasa en tu labor de escritor, que te dedicaste a textos largos, Sí, de que decides, ¿no? Esto. es cierto, yo lo primero que publiqué fue una novela de alrededor de 300 páginas, después una más breve, que tuvo unas 120 más o menos, después coordiné un libro de cuentos y después llegó la minificción, ¿no? Parece que voy de más a menos, no ha sido consciente, sino que yo conocí la minificción por allá de 2018 gracias a dos extraordinarios maestros que tuve, ambos minificcionistas. Uno de ellos es Agustín Monsreal y la otra, Laura Elisa Vizcaíno. Tuve la dicha de que ambos fueran mis maestros, uno de una forma más práctica, escribiendo, y la otra, Laura Elisa, de una forma más teórica, intentando explicar qué rayos es la minificción, cómo se hace, cuál es su historia. Y una y otra vez con ellos, en las sesiones que sosteníamos, me sorprendía cada vez más y decía, vaya, es que la minificción permite muchísimo. Y sobre todo, y eso fue lo que más disfruté, la minificción se permite jugar muchísimo. Y no solo jugar hacia la risa, que es algo que ciertamente disfruto, sino también jugar, como decía, con otras formas textuales. En Iluminaciones hay, por ejemplo, una conversación de WhatsApp como minificción. Hay una serie entera de recetas de cocina, perdón, de recetas médicas. Hay otra serie más que está escrita como si fueran problemas para un examen o ejercicios del aula de clases, ¿no? Además, y déjame decirlo, Mazón, dedicada también a ti esa serie, lo dice dentro del libro, lo sabes. Entonces, esas instrucciones de la vida cotidiana, de los exámenes, de los ejercicios, las recetas médicas que nos da desde el dermatólogo hasta el cardiólogo, bueno, ¿cómo las hacemos literatura? Y para mí fue fascinante descubrir que se puede hacer mucho con ellas, que no eran cosas convencionales, que podemos jugar, atrevernos a cosas distintas y que además tenía algo que a mi parecer es muy importante también, la sonoridad, el sonido de las palabras. Cuando son tan pocas, la minificción más corta de Iluminaciones tiene apenas 2 palabras, cuando son tan cortas, no solo debe entenderse bien, debe leerse muy bien y el sonido ahí es fundamental. En una de las minificciones, Elixir, incluso me propuse crear nuevas palabras y lo más importante no era el significado, era cómo se escuchan estas palabras. Claro, fíjate que además, bueno, la minificción sería considerada como, pues tal vez un género menor, un subgénero. Eh, una, te preguntaría, ¿por qué se piensa esto? Y dos, ¿no te preocupa a ti como escritor? Sí.
Sí, yo creo que en general los géneros breves siempre han tenido ese problema. Hay un autor al que podemos remontarnos, a Marcial, poeta latino, que hace pues ya unos 2000 años tenía ese problema. Él escribía epigramas, que son poemas muy, muy pequeñitos, ¿no? Dos, cuatro versos, a veces un poco más, pero sobre todo esa era la medida, ¿no? Dos dísticos. Y pues tenía ese problema, que le decían que cualquiera podía escribir un epigrama. Y él decía, sí, bueno, pero ahora escribe un libro de epigramas, a ver si es cierto. Y él publicó 7, 8 libros de epigramas. eh, y bueno, no es cualquier cosa, son alrededor de 750 epigramas los que tiene. Y uno se pregunta, bueno, cualquiera podría hacer eso. Pero además, constantemente estaba defendiendo en sus propios libros por qué sí hacía epigramas, ¿no? Y decía, me critican, me criticas tú, K, porque mis epigramas son demasiado cortos. Los tuyos son más cortos porque tú ni siquiera escribes. Bueno, hay para responder mucho a cualquier crítica hacia la minificción, pero es sin duda un género que se ha tenido que defender este último siglo precisamente porque pareciera muy fácil, porque pareciera que todos podemos. Y ahí entra algo muy particular del oficio literario que rescato de mi novela favorita, la verdad, sobre el caso Harry Quebert, que dice, a ver, no todos pintamos, y entonces al pintor, oh, el pintor pinta, no todos esculpimos, oh, el escultor esculpe, pero todos escribimos, y entonces no es tan sorprendente que el escritor escriba, pero ¿cómo escribe? Es el detalle, ¿no? Entonces, sí, todos podemos escribir unas cuantas palabras, pero no necesariamente podemos escribir una minificción que trascienda. Y ese es también el problema, porque hoy, teniendo Twitter, teniendo redes sociales en general, donde las formas breves son también tan comunes, tan frecuentes, pareciera que también todo es literatura ahí, ¿no? Y que todos sabemos escribir, que todos podemos contar un buen chiste literario. No, es mucho más que eso. Y es que también se cae en el pensamiento de que las minificciones son chistes cultos, porque claro, mencionan a Zeus o a Afrodita y pues, es un chiste sí, pero para gente culta. Bueno, ahí lo que podemos decir es que hay una diferencia fundamental. Yo podría contar un chiste de gallegos, de chilangos, de regiomontanos, eh, a 100 personas y después cada una de ellas irá a contarlo y puede cambiar todas las palabras mientras conserve más o menos la idea. Quizá dos, tres sí son fundamentales para el chiste, pero el resto lo puede cambiar. Una minificción depende de todas y cada una de sus palabras. Mover una, cambiar otra, simplemente eso, moverla del lugar, podría dar al traste con la minificción. Entonces, es un ejercicio literario de pensar las palabras. Y sí, se ha defendido y se tendrá que seguir defendiendo, pero pienso yo que ha ganado su lugar con autores como los que he mencionado, ¿no? El propio Monterroso, Montreal hoy en día y tantos más que constantemente juegan, buscan, sobre todo eso, hacen nuevas búsquedas por dar nuevos significados a lo que pareciera tan fácil. Ahora, cuéntanos de este proceso de gestación de iluminaciones. Claro. Eh, yo lo dividiría en varias fases. Una de ellas fue este empaparme a través del curso y el taller que tomé con Montreal y Laurelisa Vizcaíno, y saber qué rayos era el género, e ir descubriendo cada vez más, pensando de distintas formas, entendiendo el género, leyendo, sorprendiéndome. Y más o menos a la par comenzaba a hacer los primeros garabatos y los llevaba con Montreal y ahí va, esfuérzate más, búscale por acá, qué tal si haces esto otro, le mejora a estos autores, buscar, 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 búsqueda propia, ¿no? Y cuando finalmente dije, bueno, creo que ya me está saliendo esto de la minificción, tomarlo más en serio, comenzar a escribirlo. Y llegó un momento en el que se desató en mí, como nueva fase, una fiebre de minificción. Era total, que todo lo que yo veía tenía cara de minificción. Así fuera realmente una imagen o una sensación, un recuerdo, un pensamiento, a todo lo estaba ordenando ya en palabras con su respectivo título para saber, esto va a ser una minificción. Y
llegó el momento en que tuve poco más de 100 minificciones y dije, esto ya pinta como un libro, ya podría ser un libro, porque es cierto, de pronto los autores escribimos textos, pero no necesariamente sabemos hacer libros. Y entonces entró esta parte de cómo sería un libro con estas minificciones. ¿Todas caben? Buscaré un tema común, buscaré un estilo común entre ellas, un tono tal vez, y configuré pues el libro, que quedó con un muy buen número de minificciones, y después fue una nueva fase, la autocrítica, por supuesto, revisar y estar muy seguro, ¿esto vale la pena? O esto sí es un chiste culto y nada más, ¿no? Eh, y quedarme con lo mejor, para después comenzar nueva fase en la búsqueda de editorial. Hay pocas editoriales que apuestan por la minificción y entre ellas además son pocas aquellas que lo toman realmente como un compromiso, porque así como las minificciones se tienen que defender en el texto mismo y las tenemos que defender los autores, los editores también defienden a la minificción y hacen ver que es todo un género que es importante y que tiene lo suyo. Entonces, dar con esos editores, escribir con ellos, esperar respuesta, toma mucho tiempo, pero vale bastante la pena. Así llegué a La tinta del silencio y bueno, fue extraordinaria la unión que tuvimos. Nos interrumpió la pandemia, ya estábamos por empezar a trabajar el libro, empieza esta situación y bueno, habrá que esperar un poco. Esperamos, la situación, lo sabemos todos, no mejoraba mucho, porque además, bueno, lo sabrán quienes nos están viendo, lo importante que son los eventos, las presentaciones, pero también las ferias del libro, las propias librerías que durante mucho tiempo estuvieron cerradas. Entonces hubo que aguardar. Y cuando finalmente se abrieron las puertas de muchos lugares, ahora sí, trabajamos en el libro y vamos a sacarlo. Y fue desde ordenar también algunas de sus minificciones, seleccionar, porque además decimos que fuera en este formato, es un formato pequeño de 55 páginas, que es muy amigable. Yo creo que es de esos libros que invitan a que uno los lea, que los ve y sin pensarlo los toma. Pero bueno, había que quitar algunas minificciones, porque 100 minificciones no caben en 55 páginas. Entonces, seleccionar, ver cuáles sí, cuáles no, dejar otras para otro momento y finalmente ya eh, hacerla al libro, ¿no? Ver la portada que diseñó uno de los editores, Luis, y estar listos para el mejor momento. Bueno, buscar también el prólogo que lo hizo para honor mío, Laura Elisa Vizcaíno, y tenerlo listo ya, sacarlo y ahora sí presentárselo al mundo para que lo conozca y lo lea. Así es, y qué bueno, ¿no? Que surgió esto. Fíjate que a partir de esto que tú mencionas, de que pocos editores, ¿no? Le apuestan a la minificción, la Sí. pregunta sería, ¿por qué crees que suceda esto? ¿Qué observas en el ámbito editorial y en el ámbito literario? Que no se publiquen mucho, pese a que todo el mundo sabemos la del Monterroso y como que Sí. tenemos, ¿no? Cierta noción. ¿Qué está pasando ahí? Y también, ¿qué observas respecto a los escritores? Si cultivan mucho la minificción o no. Pienso que es una situación un tanto paradójica porque la minificción no es un género que se imprima mucho y por lo tanto que tampoco que se venda mucho, a pesar de que es un género que invita mucho a la lectura. Hoy por hoy, cualquiera de quienes nos está viendo puede entrar a una librería más o menos comercial, grande, de cadena, y verá novela, hasta el fondo, muy, muy en el rincón, quizá un libro de cuentos, ¿no? Y ya si pasa a la bodega, bueno, encontrará ensayos y teatro, ¿no? A menos que sean, por supuesto, los grandes portentos como Shakespeare y demás, ¿no? Pero es cierto, nuestro mercado editorial está inundado de novela, que es un género que es extraordinario sin duda, pero que por su tipo de lectura, por enganchar a la gente
y por hacernos sumergirnos durante un muy buen tiempo en sus páginas y que cuando terminamos, ¡ah!, necesito otra novela de 200, 300, tal vez 500 páginas que me atrape y que me tenga en vilo durante el próximo mes. Es el tipo de lectura al que estamos y hasta podemos decir nos hemos o nos han acostumbrado, porque ahí juegan también estas importantes fuerzas comerciales y editoriales. Estamos orientados sobre todo a consumir novela y pocas veces le damos la oportunidad a otros géneros. Insisto, ¿cuál fue el último libro de cuentos que compramos en una librería? El último de ensayos. Y es más, o sea, todavía hoy uno puede entrar a la librería y ver que en ensayo está clasificada una variedad de cosas que no necesariamente es ensayo. Y eso desdibuja las ideas que tenemos sobre qué es cada género. Entonces, eso por una parte, que no es algo que inunde las librerías porque estamos más orientados a la novela. Y por otra parte, digo que es paradójico porque para mí, junto con el género policíaco, por ejemplo, hablando de géneros temáticos, digámoslo así, la minificción, a mi parecer, es un género que invita mucho a la lectura, principalmente por su brevedad. Aquellos que todavía no son lectores, regalarles un libro de minificción es el mejor regalo que se les puede hacer, ¿no? Porque se lee rápido, pero se lee sobre todo muy bien. Y en muy pocas líneas, el lector encontrará algo que lo sorprenda, que lo haga imaginar, que lo conmueva de distintas maneras. Entonces, es un género eso que puede abrir muy bien las puertas a la lectura. Y que además creo que sucede como las sectas que vamos creando, de pronto los lectores de ciencia ficción, los lectores de terror, ¿no? Los lectores de cómics. Y bueno, hay también el gremio de lectores de minificción que están, yo incluso diría, muy entrenados para leer minificción, porque es cierto que, como todo, tiene sus propias claves. Entonces, lo que decía yo al principio, la minificción en muchos casos nos deja a nosotros pensar la mitad o tal vez más de la historia que se está contando. Entonces, irnos acostumbrando a nosotros poner ese 50% es también algo que cuesta al principio y que hay que entrar en la lógica y hay que entrar a adivinar la chispa que se está teniendo y muchos otros mecanismos con los que funciona el género. Entonces, hay ese tipo de lectores que yo creo que cada vez se está expandiendo más, sobre todo también gracias a estas editoriales que sí apuestan y que sí consideran importante. Y yo, en mi experiencia personal, podría decir que tampoco es un género por el que apuesten mucho los escritores. Incluso creo que, vaya, entre los narradores sí sigue teniendo mucho más prestigio la novela. No sé si yo soy novelista, yo no hago cuentitos. Ah, bueno, cuando son dos cosas distintas. Y bueno, pensemos, Borges nunca escribió una novela. Borges siempre dijo que esos géneros tan extensos era casi una empresa sin sentido. Y él decía, en su prólogo a las ficciones, escribía que es una empresa sin mucho sentido escribir largos libros, que lo mejor es escribir cuentos que tengan reseñas de esos libros, pensando que fueran existentes, ¿no? Y por eso en tantas de sus obras nos cuenta, sí, por ejemplo, Tlön Uqbar Orbis Tertius cuenta sobre esa enciclopedia donde se habla de otro mundo, por ejemplo, y otros textos donde habla de libros que no existen, pero que nos describe tan bien que pareciera que sí. Entonces, bueno, Borges nunca escribió una novela. Cervantes no escribió cuento. Son dos géneros muy distintos. Pienso que ese prejuicio incluso entre los escritores de decir yo escribo novela es vanidoso, pero sobre todo es muy eh, pues falto de fundamento porque hay riqueza en cada uno de los dos géneros y que realmente si viéramos escritores, editores, lectores en general, la importancia de cada uno de los géneros y fuera de la narrativa también, leer más ensayo, leer más teatro, etcétera, tendríamos gente leyendo de todo, que al final es así como, sí, también me gusta ver una película o también me gusta ir a un concierto de música, lo mismo dentro de la literatura, ¿no? Pienso que es una riqueza enorme la que tenemos, un menú enorme del que podemos elegir y somos dichosos de tener hoy tantos géneros. Pensemos hace 2000 años que no existía la novela como la conocemos hoy, o que no existía la minificción como la conocemos hoy, bueno, les faltaba mucho y nosotros dichosos
tenemos todo esto frente a nosotros. Aprovechando esto que señalas, quisiera preguntarte si le encuentras, creo que lo sugeriste, que invita a la lectura a aquellos que no han leído mucho, etc. Si le Sí. encuentras alguna función didáctica, alguna función que tal vez se pudiera explotar en la escuela, que maestros, ¿no? Sí, Pudieran. Ujú. sí, Cuéntame. sí, sin duda. Y incluso en cursos y talleres de fomento a la lectura en los que he participado, es una propuesta que muchos profesores tienen ya, porque están muy preocupados y con justa razón, porque los muchachos leen cada vez menos. Y es otra situación paradójica. En realidad, tal vez estamos leyendo más que nunca. En las redes sociales, ¿cómo se lee? ¿No? ¿Qué cantidad se lee? Y sin embargo, en sustancia tal vez no sea tanto. Entonces, y estamos acostumbrados a leer formatos breves. Los niños y niñas están acostumbrados a ver los posts, los tweets, nada más. Y si en lugar de un tweet leían una minificción, sería mucho más sencillo para ellos que lanzarse a una novela. Mucho más sencillo para ellos que todo un tratado. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esas mismas ventajas o esas eh, predisposiciones, digamos, de lo breve, de lo fugaz, de lo inmediato que tienen las nuevas generaciones para encauzarlo hacia la literatura? Para en muy pocas palabras, ¡pum!, generar no un eh, Juan López está comiendo chilaquiles, sino una minificción que, oh, esto no lo esperaba, esto es genial, ¿no? Y esto me traslada a muchas posibilidades. Es, sin duda, una herramienta extraordinaria y que, insisto, sé de muchos profesores que la están utilizando como herramienta didáctica y con muy buenos resultados. ¿Podremos esperar que continúes escribiendo minificciones o esto ya fue todo para ti? O Quedan muchos años por delante. En mi último año he estado escribiendo sobre todo ensayo y ahora mismo estoy con una novela histórica y parece que se contraponen, que de pronto es todas las energías hacia cierto género, hacia cierta forma de pensamiento, hacia ciertas técnicas narrativas. Y si bien en los últimos meses no he escrito minificción, de pronto sí llegan esas ideas y ese diablito que toca al oído y dice, esto puede ser una minificción, distráete un momento de la novela histórica y vuelve a escribir minificción. Entonces hay algunas ideas y sí, sí, sin duda es un género que querré seguir escribiendo y retomar y que haya más volúmenes de iluminación. Ok. Por último, ¿por qué iluminaciones? Ah, qué buena pregunta, me alegro que la hagas. Em, Iluminación es prácticamente la forma en que concibo las minificciones, yo concretamente, porque creo que ocurre un tanto eso, que de pronto es este sonido, esta frase que escuché, este refrán, que por cierto podríamos todavía leer, si hay tiempo, alguna Claro. para irnos con ese, paladear la minificción. De pronto era eso, ¿no? Ciertos estímulos que podían convertirse en minificciones que yo decía, sí, claro, de aquí sale. Y me pasaba eso, ok, de aquí sale, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago que esta ocurrencia se convierta en literatura? ¿Cómo hago que sea algo que trascienda? Y me puse a pensar mucho, vuelvo a mi novela favorita, la verdad, sobre el caso Harry Quebert, que, bueno, trata de un alumno y su maestro, maestro de escritura precisamente, que le dice constantemente que esos cuentitos que escribe pues no sirven realmente. Y dice que en realidad lo que él tiene que hacer es, cuando tenga esas ideas, en lugar de llegar y escribirlas como una verborrea terrible y mandarlas a que se publique en una revista cualquiera, conservarlas en la mente, paladearlas, rumiarlas, pensarlas por aquí, pensarlas por allá, darles una vuelta, qué tal si hago esto, qué tal si cambio, y si mejor empiezo de esta manera, y si el final fuera este otro, y después de mucho tiempo, entonces sí escribirlas. Y para sintetizar ese consejo que le da, dice, bueno, entonces lo que usted me quiere decir es que convierta las ideas en iluminaciones, le dice el maestro. Así que lo mismo pienso que ocurre y que ocurre todavía con más frecuencia en la minificción. Esas ideas que están yendo de un lado para el otro como aves, ¿cómo las
tomamos, las dejamos aquí reposar, las pensamos, a veces durante semanas, de verdad. Podrá parecer exagerado, pero no, la minificción que se lee en 3 segundos pudo haber sido pensada en semanas. Eh, ¿Cómo las bajamos y decimos, ah, sí, ya está, esto es lo que yo quería hacer, esto es lo que yo quería decir? Y las transformamos en verdadera literatura, en verdaderas iluminaciones. Claro. ¿Leemos? Muy Leemos. bien. Sí, yo ya despidiendo. No, y ya sabes cuál me gusta, pero lee la que tú quieras. Ok. Voy a leer una que en las presentaciones no ha salido mucho y que recientemente alguien me dijo, esto me fascinó. Y dije, bueno, esa no la he leído, así que va. Y si después además leemos la que tú dices, adelante. Esta se titula Dando y Dando. Mi mamá dice que por respeto a los vecinos, uno debe cerrar las cortinas de su habitación cuando se desnuda, se cambia o se viste. Yo pienso que por cariño a las miradas curiosas que saben apreciar un cuerpo escultural, es mejor abrir hasta las ventanas. Excelente. Pues chiste no tan culto, pero no, no. No, muy bueno, muy bueno. Vamos con otro. Digan, no, es muy talentoso el Ic, lo van a ver. A ver. Digo, aquí ya se vio. Tú estás pensando en nadie, ¿verdad? Ajá. Ok, esa es sin duda una de mis favoritas y que además me ha ocasionado, bueno, me sigue ocasionando siempre mucho sentimiento, mucha emoción. Se titula Nadie y tiene un epígrafe de la Odisea. Nadie es mi nombre y nadie me llaman mi padre y mi madre y todos mis compañeros. La minificción dice lo siguiente. Muchas veces mis papás me dicen, no se lo digas a nadie o que no te oiga nadie. Y entonces yo me preocupo porque nadie nunca se va a enterar de nada. Pero después me dicen que nadie lo sepa. Así que yo lo busco para contárselo, pero jamás lo encuentro. Luego me piden que haga algo sin que nadie me vea y entonces me imagino que es Dios porque nunca lo he visto, pero al parecer Él sí puede verme. Yo creo que sí es Dios o al menos alguien muy importante porque todos los que conozco hacen comparaciones con Él como es más grande que nadie. Aunque la verdad no estoy seguro de si es hombre o mujer porque también he oído a mi papá decir que mi mamá es más bonita que nadie. A veces mi abuelo se pone muy serio y me dice, que nadie te engañe. Yo no entiendo por qué lo haría si yo no le he hecho nada. No sé si de chiquito hizo alguna travesura, pero creo que todavía está castigado porque siempre lo dejan al final, como cuando los adultos se cuentan cosas importantes y se dicen, te lo digo antes que a nadie. Pobrecito nadie, me da mucha tristeza. Lo voy a seguir buscando y cuando lo encuentre le voy a compartir de mis dulces y le voy a abrazar muy fuerte porque muchas veces he oído que nadie está solo. Que para mí es una dicha compartirlo y retomo esto último que decía de alguien que me decía, oye, esta me encantó y creo que realmente los libros cobran vida hasta que alguien más los lee, hasta que alguien vea la librería, entra a la página de la tinta del silencio, encuentra el libro y dice, este lo quiero, y comienza a leerlo. Ese es el momento en que cobra vida. Los libros no cobran vida cuando los escribimos los escritores, cuando los editan los editores, cuando los diseñan los diseñadores. No, no, no. Los libros cobran vida hasta que alguien los lee y los siente y los piensa y lleva una minificción en lo más profundo de su alma. Ese es el momento. Entonces, también en estos tiempos extraños, tiempos de encierro, tiempos de distracciones y mucho más, lo más importante son los lectores. Nosotros podemos seguir escribiendo y los editores podrán seguir apostando por la minificción de otros géneros, pero sin lectores que digan, ya mismo voy a leer un libro, nada de esto tendría sentido. Así es. Y posiblemente si alguien lee tu obra y diga, pues a mí me gustó más esta otra minificción, etcétera, que el lector se apropie, ¿no? de tus Claro. textos. Sí, sí, sí. Perfecto, pues me comprometo a poner los datos del editorial por si a alguien le interesa, ¿no? Que pueda Maravilloso. a esto en la caja de comentarios. Y pues muchísimas gracias, Elic, por esta participación, que definitivamente fue doble porque nos hablaste
eruditamente de qué es la minificción y además nos presentaste tu novela. No, no es cierto. Nos presentaste tu libro. Ha sido un gusto para mí. Muchas gracias por una nueva invitación a tu canal, Mason. Y gracias a quienes nos ven, quienes realmente son lectores comprometidos y gozan de hablar tanto de novela como de minificción.